Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios, fuerte ese aplauso. Y quiero que le demos un grito de júbilo al Rey de Gloria en esta mañana. Amén. Porque Él es bueno y nuevas son cada mañana sus misericordias. Sus misericordias. Amén. Y hoy en esta mañana les saludo a todos los que nos ven a través de la red social Facebook, Instagram, YouTube, en todas las áreas de redes sociales donde está llegando este mensaje que va a edificar y a bendecir tu vida. Hoy traigo un tema que yo creo que es urgente, no sé si terminarlo o no, pero es urgente y trata sobre la iniquidad y bajo un título llamado La casa habitada. La casa habitada, porque muchas veces los creyentes se les olvida o no logran entender que son una casa. Dile a tu vecino, somos una casa. Una casa donde tenemos un alma. Primeramente se nos dio un cuerpo, nos dieron un alma y somos espíritu. Espíritu que salió de la presencia de Dios, engendrado en un cuerpo en el cual se le dio un neshama en el hebreo, que quiere decir aliento de vida o intelecto a esa persona, para que a través del conocimiento de Dios camine haciendo la voluntad de Él. Y Dios construye o edifica todo un universo conocido como el sistema solar o el universo, donde constituye una cantidad de planetas, pero dentro de ese planeta hace uno que se llama la Tierra, y dentro de la Tierra la crea y forma un hombre para habitar y tener comunión con ese hombre. Diga conmigo, con ese hombre. Y entonces pone espíritu de vida en ese hombre y le da su Espíritu Santo para habitar en una forma legal en esa tierra con el hombre. Y el hombre poder caminar con Dios, hablar con Dios, relacionarse con Dios, ser uno en Dios, y que el hombre, mamá, sea participante de la naturaleza divina de Dios. Pero el hombre se le ha olvidado que fuera de Dios todo lo que haga lo desparrama. Al hombre se le ha olvidado que cuando se aleja de Dios, su vida empieza a ser deplorable y sobre todo cae en un estado de miseria. El hombre nunca morirá físicamente primero, morirá e irá muriendo espiritualmente hasta alcanzarlo en su estado de alma y físico. Porque el hombre se deprava en el alma y practica la corrupción en el cuerpo. ¿Vamos acá? Por eso la iniquidad es una de las armas más letales que Heilel puede utilizar para dañarle la vida a un creyente con desconocimiento de lo que es la iniquidad. Porque podemos sonreír, podemos hablar, podemos cantar, podemos danzar, y solo Dios hace al hombre feliz. Pero si no se trata la iniquidad, seguirá siendo un campo minado donde pises y puede explotar una bomba. Por eso, en Mateo 12, 43-45, el maestro se deja decir estas palabras a sus discípulos, y a los que estaban ahí alrededor de ellos, y le dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. ¿Qué anda buscando?
y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa. ¿Volveré a dónde? Oiga que dice casa. De donde salí. ¿Y de dónde salió? Salió del cuerpo de un ser humano. Para ellos, nosotros seguimos siendo su casa. Dios nos forma para que nosotros seamos la morada de Dios en Cristo. En esta tierra podamos reflejar a Cristo. Dice, y cuando llega, porque Él vuelve, la haya desocupada. ¿Cómo la halló? Desocupada. Toda la iglesia, ¿cómo la halló? Desocupada. Y dice, barrida y adornada. O sea que ella ha pasado un proceso de santificación, anótelo, de consagración, de entrega, de oración, de ayuno, de vida congregacional, de estudio de la palabra, de meditar la palabra y a Génesis, buscaba el rostro del Señor, estaba en comunión con el Señor. Eso es barrida y adornada, pero dice que estaba vacía. La palabra vacía en el hebreo antiguo significa tohu. ¿Y sabe qué significa eso? Eso significa que todavía habían abismos, todavía había un desorden, todavía había algo, mamá Gisela, no trabajado. Que el enemigo decía, ahí está donde yo puedo ingresar y puedo seguir minando, porque ese tiene desconocimiento de esa área. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, que el que salió, y entrados, porque entran. Anote ahí esto que le voy a regalar. Entrar significa influenciar, manifestar y poseer. Lo influencia para que se manifieste en esa iniquidad, para llevarlo a una posesión de demonización, para tirarlo, como va a seguir diciendo la Escritura, y entrados, morando allí, el postrer estado de aquel hombre o de aquella mujer viene a ser a la hija peor que el primero. Palabra de Dios se bendecida. Amén. Amados, la encontró como barrida y ordenada, pero no trabajada un área en ellos. No estaba trabajada un área. Y en esa área que no estaba trabajada fue donde el enemigo le encontró a él o a ella por donde ingresar. Y diga conmigo fuerte, le halló, duro, le halló, le encontró iniquidad. Iniquidad. Oigan lo que le encontró. ¿Y dónde se lo halló? Se lo halló en una condición de descuido. Digan conmigo, descuido. Por eso no nos podemos descuidar. Por eso no podemos perder el hilo de lo que estamos haciendo, de lo que estamos realizando en nuestra vida. La palabra iniquidad en el hebreo antiguo es la palabra abod o abad, de una raíz abad, que quiere decir esa persona se le halló que estaba torcido, doblado y encorvado. Quiere decir, iglesia, pongan atención a esta palabra porque es urgente en esta casa que se predique. La iniquidad te tuerce, la iniquidad te dobla, la iniquidad te encorva, aunque cantes, alabes, adores, ores en lenguas, etc., y te vean muy espiritual. La iniquidad tiene la capacidad de que si no la trabajas,
te encorva, te tuerce y te dobla en cualquier momento. Y es cuando decimos, ¿por qué si oro? ¿Por qué si ayuno? ¿Por qué si me congrego? Todavía no alcanzo a vencer esta práctica, porque tienes un desconocimiento de la línea consanguínea de tu vida, de tus generaciones, que te están llevando a hacer una práctica y a mantenerte en ese pecado para que el enemigo pueda mantenerse minando tu vida espiritual. Cefas tenía uno. Cefas era hipócrita. En el original lo llamó hipócrita el apóstol Pablo allá en Gálatas. Porque cuando se iban los hebreos, él se iba a comer hamburguesas con carne de cerdo. Pero cuando llegaban los hebreos y llegaba Santiago, no le hablaba a los gentiles y allá sí no comía cerdo. Se apartaba. Y Pablo tuvo que llegar y enfrentarle y decirle: tú siendo hebreo, salvo por gracia, haces esto. Dice que lo remitió cara a cara y le dio su hipocresía y le dijo: si alguna cosa hemos destruido y la volvemos a edificar, transgresor nos hacemos. Y la iniquidad es peor que la transgresión. Por eso nosotros, si nos llamamos hijos de Dios, 1 Corintios 11 lo dice muy claro: hay que escudriñarse todo el tiempo. Todo el tiempo yo tengo que estar viendo las falencias, las debilidades que tenga, a dónde estoy fallando, a dónde no soy fuerte espiritualmente. Aunque esto no depende de obras, pero sí depende, alabado sea Dios, de la comunión que tengamos con Dios constantemente. Porque si no tenemos comunión con Dios, si no tomamos el tiempo para ver las áreas de la falencia donde estamos fallando continuamente, entonces ellas van a venir y va a suceder lo que dice Ezequiel 28, y va a hallar la iniquidad en el campo, la iniquidad en nuestro corazón. Y lo que pasa es que la iniquidad, como es un registro genealógico, habla. Y ella empieza a hablar. Y ella empieza a hablar. ¿Y cómo habla? Como dice Efesios 4, los deseos engañosos de la carne. Empiezan a hablar y a hablar hasta que el enemigo pueda captar que esa área te está encorvando. ¿Qué es encorvándote? Te está subyugando. Dice que te tuerce, te saca del camino. Ya la iglesia puede dejar de ser una prioridad para tu vida. El dar puede llegar a dejar de ser una prioridad en tu vida. La santificación llega a dejar de ser una prioridad en tu vida y te dobla. Porque la iniquidad tiene la capacidad de producir lo que conocemos como rebelión. ¿Me está entendiendo? Por eso es que mucha gente se rebela contra Dios. Yo hablaba con mi esposo en la mañana cuando estábamos conversando y preparándonos para el servicio, y hablábamos este tema. Lo hablábamos unos momentos y yo le dije: qué tremendo, ¿verdad? Cómo vemos personas que han crecido en Dios, pero que han manejado una iniquidad por años que los lleva a vivir un patrón repetitivo. Y lo repiten, y lo repiten. Y ¿saben qué? Lo más duro de esto es que todo patrón repetitivo, anótelo, todo patrón que yo repita continuamente por no trabajar una iniquidad, será peor cada día más. Y va creciendo gradualmente cada día más. Ese es el problema, que aumenta hasta llegar a un punto de que tu vida postrera sea peor que la primera. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el acto torcido de la iniquidad, Alejandra, es la acción perversa o corrupta en sí misma. La persona en iniquidad puede llegar a convertirse en una persona perversa. Ahora pregúnteme, ¿qué es perverso?
Una persona que ya perdió todo el temor a Dios. Peca y peca y peca y peca y peca, y todo el conocimiento de Dios lo mandó a la basura. Por eso el proverbio, aunque sea muy duro, digo mucho, es duro. Solo el perro vuelve al vómito y solo el cerdo lavado vuelve al charco. Esa es la acción corrupta. Llega el torcerse, que la iniquidad tuerza a alguien, lo lleva a ser perverso y corrupto en sí mismo. ¿Estamos acá? Y agarramos aquel lenguaje. Voy a pecar un toquecito, pero yo sé que Dios me perdona. Nunca diga eso. Porque un pastor una vez dijo eso. Dijo, y una historia real, contada. Se salió y dijo, dije, voy a echar una canita al aire. Y sé que el Señor me restaura. Y después de que se echó la canita al aire, empezó a tener padecimientos y se encontró que era portador del SIDA. Por eso, entendamos, entre la iniquidad y el pecado, la infracción de la iniquidad lleva a la gente a un estado de corrupción y de inmoralidad donde ya no toma en cuenta a Dios en nada. ¿Cuál es la diferencia? Según el hebreo antiguo, pecado, mientras que el pecado suele referirse a la transgresión o al error a dar en el blanco, porque transgresión es ceder mi voluntad, es cederle un deseo a mi alma. Tómame esta birra, bichera, para que no me pase nada. Solo una, no me va a hacer nada. Tómame un whiskazo, ¿no? Solo uno, nada más para celebrar. Entonces, al darnos esos permisos, no voy a ir al culto hoy domingo, no, voy la otra semana. Y la otra semana llegó a invitarme a una fiesta, iba a ir hoy, pero no viene a la fiesta. Y llega y empezamos a darle transgresiones al alma. Y el alma, recuerden que no la cambiaron. El alma se disciplina. Diga conmigo, el alma se disciplina. Entonces, pero la iniquidad se enfoca en la perversidad del carácter y en el programa o tendencia que se forma en el corazón tras la práctica, oiga mamá, continua del mal. Todo el mal que yo haga en iniquidad queda grabado en el corazón y el corazón empieza a deleitarse en eso y a desearlo continuamente para caer en la práctica del mal y de la perversidad, porque se convierte en un deleite, como cuando se nos convierte a nosotros en un deleite adorar, alabar, orar, ayunar, congregarnos, porque el espíritu y el alma se hace uno en Cristo. Entonces lo programa. ¿Y qué empieza esa persona? A autodestruirse. Entonces, vamos acá a hacer la diferencia. El que no conoce a Cristo, el diablo lo tiene atado. Pero el que conoció a Cristo y empezó a practicar iniquidad y pecado, se ató al diablo por voluntad propia. Entonces el diablo no lo tiene atado, él se ató al diablo. Por eso Pablo se lo dijo a Timoteo, para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, porque ellos mismos practicaron el pecado y se dejaron ser cautivos del enemigo. ¿Estamos acá? Entonces es cuando empezamos y decimos, no, yo sé que estoy mal. Sí, yo sé que estoy mal. Yo sé que estoy mal. Yo sé que tengo que volver a Dios. Yo sé que estoy mal, pero no la voy a dejar. Y no lo voy a dejar. Y no voy a dejar de hacer eso, porque yo me siento mal, pero es una iniquidad. Y te estás autodestruyendo. Yo sé que le campo al enemigo, sí, pero no estás cautivo porque el enemigo te quiso ser cautivo. Te cautivaste en el enemigo. ¿Estamos acá? Porque todos los que estamos acá somos libres. Todos los que estamos acá somos libres. Pero si el enemigo viene a atraparle, no fue el enemigo que quiso, Tabito, ese le entregó al enemigo.
Dios libraba a Israel de los enemigos, pero Israel se iba a buscar a los enemigos. Y los enemigos lo cautivaban porque ellos los iban a buscar. ¿Estamos acá? 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Porque nos hemos olvidado o se han olvidado de que somos una casa. Nosotros comemos por los oídos. Físicamente comemos por la boca, para que nuestro sistema digestivo y todo nuestro cuerpo mantengan las proteínas y todo lo que necesita. Pero espiritualmente comemos por los oídos, porque la fe viene por el oído. ¿Estamos acá? Entonces, se considera la iniquidad como una forma de autodestrucción, donde la persona acaba cargando con el peso de sus propias decisiones desviadas. No es culpa de Siloé, no es culpa de la iglesia de Siloé, no es culpa de los pastores de Siloé, no es culpa de Cristo, no es culpa del Padre, no es culpa del Espíritu Santo, es culpa del mismo creyente que le abrió la puerta de sus oídos, de sus ojos, de su boca y de su cuerpo al pecado y a la iniquidad, a la cual le dio gusto. Alabado, de un aplauso al Señor. Le dio gusto para deleitarse sin darse cuenta que le estaba abriendo la puerta al infierno para que entrara. ¿Estamos acá? Porque acá todos somos santos. Pero si alguno vota la santificación, fue decisión propia. Fue decisión propia. Adán decidió comer del fruto de la enseñanza. A mí no me dice que Adán o Eva le puso un puñal o un revólver o lo agarró de la oreja. ¿Cómo? Hágame caso. No, le dio a su marido y comió. Entonces fue una decisión de él autodestruir todo el bien que Dios le había hecho. Oh my God. Dije algo poderoso. Fue decisión de él, bonito, destruir todo lo que Dios le había dado. No fue del ser pensante, de la serpiente esa que estaba ahí enrollada en ese árbol. No. Fue decisión de él destruir todo el bien que Dios le había hecho. Y vamos a seguir culpando a los demás nosotros. Esto me pasó por culpa de Patricia. No, de Pucho. No, de todo. Mejor de Génesis. No, tiremos el ayer. No, esto me sucedió a mí porque yo abrí una puerta y decidí destruir todo el bien que Dios me había hecho. Yo lo decidí. Yo decidí comer de ese fruto, como les ha enseñado mi esposa. Fui yo quien quise fragmentar mi alma, tener ese doble ánimo, esa doble alma y hacer lo contrario de lo que el Señor me ha dicho. Fui yo quien decidí. Porque la Escritura dice, si alguien te hizo daño, perdónalo. Si alguien dice, te dio una bofetada, ponle la otra mejilla. Te quitó la túnica y dale todo entonces. Te dejó caminar a su amiga, camina dos. Si habla mal de ti, bendícelo. La Escritura nunca te dice, daña el bien que Dios te ha hecho. No, la Escritura te ha dicho, sos bendito en la ciudad y bendito en el campo. La Escritura te dice, las bendiciones del Señor te alcanzarán y te sobreabundarán. La Escritura dice, fuiste llamado a heredar bendición. La Escritura dice, alabado sea Dios, que el pensamiento de Dios para vos y para tu familia son pensamientos de bien, alabado sea Dios, para darte el final que tú estás esperando. Nunca te ha dicho, destruye la obra de mis manos. Si él mismo dice, Alejandra, si él mismo, yo no desampararé la obra de mis manos. Si dice que eres el que edifica la casa, diga conmigo, yo soy la casa del Señor. Y soy la morada de Dios. Y Él no desamparará la obra de sus manos en mi vida, en mi casa, en mis hijos y en mis generaciones. Denle alabanza con las palmas al Señor, aleluya. No, iglesia. Pero ¿qué le estaba
Porque esa iniquidad tocó esa casa que supuestamente estaba barrida y ordenada y estaba habitada, pero le encontraron que no estaba habitada. Bueno, dicen que estaba desocupada. Por eso hay casas tan lindas por fuera, pero que cuando entramos, Padre Santo, hasta abajo del tapete está la basura escondida. Hay algo. Casas muy lindas por fuera, wow, pero dice, qué jardín, qué, my God, qué fachada, Padre Celestial. Yo dice, esa casa por dentro debe haber adaptado y hasta el olor tan rico que tiene esa tienda de Coa. Y cuando uno entra dice, Padre Celestial, aquí falta la sabia y el sabio. Porque tu fachada no me dice a mí lo que está internamente, porque solo Dios ve el corazón. Pero tus actos me dicen de qué estás hecho. Y la palabra desocupado dice vacía, sin propósito, sin prioridades, sin espíritu, sin gobierno. La enseñanza cayó nula, dejó de dar fruto para Dios, inconsistente en su asignación. Ya no sirve con amor, ya le da igual servir o no servir, llegar o no llegar. Dejó la enseñanza adecuada que se le estaba dando y la educación primordial. Eso es vacío. Estaba barrida, estaba adornada, pero había dejado todo el principio de formación. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta de todo esto que les acabo de leer? Estamos acá, iglesia, así. Sí, amén. Lo siento muy serio, está como muy dura la enseñanza. Díganme algo, que ven allá, amén. Ustedes también, comenten ahí, está muy dura. Y nada más díganme allá, Pero, ¿sabe qué dice aquí? Sin gobierno. Sin gobierno. O sea, ya no respetaba ninguna autoridad, ni a Dios. Lo encontró barrido y adornado, pero ¿sabe qué encontró? La iniquidad, ¿cuál? La rebeldía, el principio satánico de Heilel. Porque donde hay rebeldía en un hijo de Dios, es la puerta para que gobierne el Caín. Sin gobierno. Por eso dice, sométase todos a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Y no tenía gobierno, o sea, era un anárquico rebelde. Y donde hay rebeldía, hay presencia del caído. Y el caído, lo primero que va a hacer es engañarlo. ¿Para qué? Para que se siga autoengañando y caiga en las redes de él y llevarlo al estado deplorable que lo quiere llevar. Porque el enemigo lo que hace es agarrar al hijo para vengarse de todo lo que el hijo le hizo. ¿Estamos acá? Sí. ¿Ustedes creen que Heilel está contento con cada uno de ustedes? Ustedes están sentados acá, que son benditos, son prósperos, son un pueblo grande, fuerte, bendecido, numeroso. Creo que él está contento porque sus negocios, sus empresas, todo está prosperando. Porque ustedes están en santificación, consagración, en puestos de honra, predican el evangelio y suceden milagros, maravillas, milagros, portentos, alabado sea Dios. Donde llegan ustedes, el sistema eléctrico se daña porque la unción que cargan es una unción tan poderosa que toca todo el ambiente atmosférico de ese lugar. Yo no estoy hablando de la iglesia entendida, estoy hablando de la iglesia que entiende lo que le estoy diciendo. Alguien me entiende, sí, me entiende. Él no está contento. Él no está contento en absoluto. Pero ustedes tienen que permanecer llenos, con propósito, con prioridades, con espíritu, con gobierno, con enseñanza. Sigan dando fruto para Dios, sean consistentes en lo que Dios les ha llamado, sigan amando la enseñanza adecuada y sigan amando que los eduquen y los enseñen. Cuando su pastor y profeta los llama, le llama la atención, no es porque quiera herirlos, es porque les está diciendo una verdad, alabado sea Dios, que está quitando la pus que el enemigo le quiere meter para que se sanen y sigan sanos delante del Señor, alabado sea Dios. Como dijo
como dijo David, estaré delante del Señor continuamente. Y yo de vez en cuando que les mando un mensajito en el grupo para que entiendan lo que les quiero decir. Cortito, pero muy claro. ¿Cuántos me siguen, hermano? La palabra vacía me gustó mucho, también voy finalizando. En el hebreo quiere decir tohu. Es un desorden, un vacío, una tiniebla. La palabra vacío, que dice que la encontró vacía, quiere decir que esta persona que se apartó debía volver a la enseñanza sabia. Oiga esto, cuando dejamos la enseñanza sabia, nos estamos deformando. No tenemos forma. Por eso Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en un lazo ahí, Heidi, vino y dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas y los abismos estaban en ella. ¿Qué pasó? Que de un pronto, de un tiempo a un tiempo, se formó una iniquidad que ustedes ya conocen en el ley, y todos los que estaban con él en la tierra, y Dios tuvo que mandar lo que llamaron el prediluvio, y todo eso produjo que la tierra estuviera escondida en agua. Eso produce estar vacío. Cuando empiezas a vaciarte, empiezan las tinieblas a llegar. ¿Y qué es la tiniebla? Volverte una persona ignorante. ¿Qué son los abismos? Ya no tienes una conexión con Dios, entonces no sabes cómo ir a Dios para que Dios te dé la dirección correcta para realizar las cosas como tienen que ser. Y es cuando decimos, ay, estoy pasando esto, pero ya no sé cómo hacer, y quiero orar pero no puedo, y no sé si Dios me va a ayudar. Empezamos a dudar. Por eso, anótelo, una de las guerras en este tiempo, anótelo, lléveselo, una de las guerras, una de las batallas que se va a dar, Catherine, en todo este tiempo que está avanzando, es la batalla de la educación. Creyente que no se deje educar, creyente que no se deje formar, creyente que no se deje disciplinar, creyente que no se deje instruir, creyente que no se deje perfeccionar, creyente que no se deje edificar, creyente que no permita ser llevado al conocimiento y a la plenitud y a la estatura de Yeshua, del Cristo vivo, que no se deje moldear a Cristo, que no permita ser engendrado, va a ser una persona primeramente que va a ser engañada por el enemigo. Y el Señor lo dijo. Mateo 24 lo puede leer en su casa. Digo, aún si los tiempos no fueran acortados, los escogidos podrían ser engañados. ¿Estamos acá? ¿Por qué? Porque la iniquidad produce eso. La iniquidad produce eso. Lucas 9, 61. Voy finalizando. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que piénselo 1, 2 y 3 veces. Si dice, quiero servirle al Señor en el área donde sea, quiero estar en Cristo, quiero someterme a Cristo, quiero vivir para Cristo, piénselo 1, 2 y 3, porque al poner la mano en el arado no es solo el servicio, sino poner la mano en el arado de estar en Cristo hasta el día de su advenimiento o hasta el día en que yo tenga que dormir en su presencia y ser unido con mi pueblo. La palabra arado sabemos que significa, sí, el arado sirve para remover la tierra, todos lo sabemos.
Todos lo sabemos. Pero hay algo acá que yo quiero que ustedes vean. En el pensamiento hebreo antiguo, me gusta mucho el antiguo porque tiene más raíz abierta para explicarlo. En el pensamiento hebreo antiguo, el concepto de arar no solo era una labor técnica, como nos han enseñado. Le dicen, arado, mamá. Vamos para la tierra. No. Arado, vamos a traer la tierra porque vamos a sembrar manzana, uva, papa, yuca, y no sé qué más. Pero no solo implicaba una labor técnica del pueblo de Israel, sino que implicaba, oiga esto, preparación y roturación. La raíz sugiere que esa palabra arado viene y significa cortar. Cortar la tierra para abrirla. Oiga bien, cortar la tierra para abrirla. ¿No les suena algo parecido aquí? Algunas oracioncitas que lloramos y le hacemos las lágrimas y los mocos salen y vomitamos y de todo. Y yo corto con eso, yo lo dejo. Y al final volvió a tropezarse con la misma piedra. Entonces no fue que cortó, no fue que abrió la tierra, no fue que abrió el polvo de su cuerpo, la tierra de su cuerpo, y cortó con todo eso internamente para servirle a Cristo, poniendo la mano y siguiéndolo a Él. Sí, amén. Entonces, lo que tenemos que dejar es la fraseología de estar repitiendo cosas y no hacerlas realmente. Sí. Porque cualquiera puede decir, yo cancelo, anulo y corto y echo fuera de mi vida todo esto, todo el otro, todo aquí, todo allá, pero al último vuelvo lo mismo, entonces la tierra nunca se vio. Lo que hice fue una frase repetitiva de lo que me estaban diciendo, pero no permití que la tierra fuera abierta para que fuera trabajada. Por eso algunos estudian el piñapán se les sale, o el marañón, o la fruta de pan. Pero esto ya hace. Vamos acá. Vamos acá, iglesia. Por así hay hermanos que ya no ven. Por así hay hermanos que ya no están. Porque coquetearon. ¿Por qué creen que el maestro llegó y dijo, de toda palabra ociosa que salga de tu boca das cuenta? ¿Por qué creen que el libro Apocalipsis dice, el que tiene oído para oír, oiga? ¿Estamos acá? ¿Estamos acá, iglesia? ¿Qué es la palabra roturar? Porque acá dice preparación y roturación. ¿Saben qué es la palabra roturar, iglesia? Oiga, como Dios nos habla en el hebreo antiguo, la palabra de la idea roturar, que dice aquí roturación, preparación y roturación, roturación significa labrar por primera vez una tierra. ¿Y sabe que se expresa con palabras así? Labrar la tierra por primera vez, o sea, trabajar con un creyente la primera vez y seguir trabajando con los discípulos es romper y fracturar esa tierra para que pueda recibir correctamente. Por eso es que el discipulado duele. Por eso es que la disciplina duele. Hay gente, yo les enseñé una vez, y creo que cuando iniciamos la iglesia, que una cosa es el pastoreado y otra cosa apacentado. Porque pastoreado nada más te veo venir, ¿cómo estás? Te abrazo, te doy un beso en la mejilla, te saludamos, te damos una consejería. Pero ya apacentarte es meterme en tu vida. Sí, amén. Ay, no le gustó. No le gustó. Voy a decirlo otra vez. Apacentarte es meterme en tu vida. Hasta donde vos me lo permitas. Pero donde no me lo permitas y estás haciendo cosas contrarias al principio de la Biblia, ahí eres responsable vos junto con Dios. Porque la libertad no depende de mí, sino de vos, que Dios te la dio a ti en Cristo. Así es, amén. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, ¿qué es roturar? Yo tengo que llegar junto con el Espíritu y mi esposa a fracturarte.
y a romper dentro de ti, a través de la enseñanza, a través de la educación del reino, todas las áreas que están causando que no avances. Por eso mucha gente le ha llegado el diablo vestido de Dalila y de Dalilo y lo bota. Porque no vio que era Dalilo y Dalila. No lo vio, no lo vio. Mi oración en Dios, mi oración en Dios. ¿Cuál oración en Dios? Llenando unos yugos desiguales. Y le voy a decir algo todavía más duro. Dentro de la iglesia hay yugos desiguales. ¿Estamos acá, iglesia? Es que él viene llegando y vea qué lindo, como adora, como canta. Dele un año. Díganme amigo allá y ves que ya han estado bien. Démosle un año. Démosle. Porque yo he visto gente venir a Cristo, llegar a la congregación y el que se veía ungido terminó más frío que un helado y el que venía llegando terminó como el volcán Turrialba en erupción. Calientititico, que ni el enemigo se le acerca porque lo apaga en un solo bombazo, lo quema y lo manda al infierno, más quemado lo que está. Pero también he visto a muchos ungiditicos que dijo la respuesta de Dios y terminó con una paleta fría. Porque no dio el tiempo prudente del Señor para revelar si el fruto era digno o no era digno. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, hay que fracturarte, hay que romperte esa piernita que anda medio ahí, medio desviada, y hay que abrirte a través de la espada, de la palabra, tu espíritu, y separar tu alma del espíritu, y meterme hasta tus huesos y tuétanos ahí, por el Espíritu Santo de Dios, para sacarte la iniquidad que está registrada ahí, que te está diciendo, ay, ese es de Dios, cuando no es de Dios. ¿Estamos acá? Por eso el Señor remueve. El Señor tiene que remover. Por eso la palabra barbecho. Hay una palabra barbecho en el mundo espiritual, no sé si la han leído. La palabra barbecho, que se da en el tiempo de que la gente que está sembrando la tierra le llaman barbecho. Y ese tiempo, de los que conocen la cultura de sembrar en esos lugares, la tierra se trabaja, se lava, se limpia, se le pega fuego, se le saca la basura, se acomoda, se hacen esas líneas que hacen, que ya no recuerdo cómo se llaman, y empiezan ya a lanzar la semillita y de todo, pero llega un tiempo en que le dan a la tierra el barbecho. Ese barbecho es un tiempo de reposo. A la tierra se le deja descansar. Ustedes saben que eso, Israel tenía que dejar descansar la tierra, creo que era cada 7 o cada 50 años, el tiempo de jubileo. Y ese barbecho yo lo leía, y ¿sabe qué es? Es el tiempo en el que el creyente solo se debe dedicar a ser discipulado y formado. Y es cuando cometemos nosotros errores. Y aquí los pastores tenemos que tener cuidado, porque hay gente que aunque tenga 3, 4 o 5 años con uno, no se le puede dar la confianza de que sirva todavía, porque en cualquier momento le sale la iniquidad y se va y deja botado todo. Vean que todavía con 3 años sin resto, Cefas se manifestó y detrás de él se fueron un montón y se fueron a pescar. Y tuvo que llegar el maestro a recoger a todos. No solo a Cefas, fue por todos. A Cefas llegó a restaurarlo por lo que hizo, por maldecirse y de todo, cuando lo negó. Pero él fue por todos. Porque hasta la Mago se fue tras de Cefas. Hasta Juan se fue tras de Pedro. Hay gente que todavía está en un reposo de Dios, porque Dios sabe que aunque tengan el anhelo de servir, todavía la iniquidad está floreciente en el corazón. ¿Estamos acá? Por eso todo eso hay que removerlo. ¿Qué es remover todo esto? Bueno, hay que removerlo, hermano. Hay que remover todo. Todo hay que removerlo. No puede quedar absolutamente nada en nosotros. Por eso también existe la palabra remover.
¿Por qué ustedes sienten a veces que se sienten atacados? Es que Dios sabe que a mí esto me gusta, Dios sabe que a mí esto me llama la atención, Dios sabe que yo lo quiero, sí, pero ¿hasta qué punto lo que deseas no te va a sacar del Señor? ¿Hasta qué punto lo que anhelas no te va a apartar de la presencia de Él? ¿Hasta qué punto lo que tanto oras no te va a sacar? Entonces Dios viene a hacer y remueve. ¿Qué removió? Por eso la palabra donde dice vacío que Dios remueve, dice hacer que lo falso sea quitado y lo que estaba detenido o abandonado vuelva a su posición correcta o funcionamiento correcto. Por eso la palabra arado significa estar dispuesto, preparado, disponer y prepararse para que Dios trabaje con uno de acuerdo a lo que Dios quiere con nosotros. ¿Estamos acá? ¿Cuántos quieren que el Señor les use? Amén. ¿Cuántos quieren que la gente pueda ver a Cristo en ustedes? Amén. Tienen que disponerse. Tienen que prepararse. Tienen que estar dispuestos a que cuando la vara suena a uno, cuando el callado suena una vez, es para que escuches la voz del pastor. Cuando el callado suena 2 veces, es porque te estás doblando. Pero cuando viene la tercera, o escuchas o te fracturan. O caes sobre la roca o la roca cae sobre vos. Porque si caes sobre la roca te quebranta, pero si la roca cae sobre tu vida te va a hacer polvo. Finalizo acá. Todo esto nos enseña algo, y es que uno permita perfeccionarse, que uno se disponga para el Señor y prepararse para la obra del Señor. Lo vuelvo a decir, la enseñanza es: debo dejar perfeccionarme. Y la palabra perfección significa dejarse entrenar, capacitar. Así es. Disponerme para el Señor. Ya hay que dejar de estar dándole excusas al Señor, porque las excusas nacieron en la caída. Así que sean sabios. Le vuelvo a decir, las excusas nacieron en la caída. Antes no había excusas para Dios. Por eso Adán o los Adán se deleitaban en la enseñanza, comían de todos los árboles del Gan Edén, que árbol también en el hebreo significa etz, de la palabra etza, que significa consejo, enseñanza, dirección. Pero cuando ya no queremos algo, hay un pero. Hoy va a ir, pero. Iba a capacitarme, pero. Iba a llegar el jueves, pero. Iba el domingo, pero. Era, pero, no puedo ir. Yo aquí a mi esposa de Génesis que cae muy correa, pero no puedo ir, pero no me puedo discipular, pero cuando queremos que el Eterno nos responda con todo lo que queremos, decir: dame, Señor, necesito el carro, necesito la esposa, necesito el esposo, necesito la finanza, necesito la casa, Señor, ayúdame. Y el Señor le va a decir: hoy voy a hacerlo, pero no tengo tiempo. Porque hablaste tanto delante de mi ángel que fueron varias repeticiones que se te olvidó lo que me prometiste hacer. Sí, amén. Por eso, cierro acá, 2 de Timoteo 2:15, ya como lo dijo el apóstol Pablo. Ese día Pablo se levantó como de 40 días de ayuno y le dio duro a Timoteo y a todo el mundo. Y le dijo: procura. Ay, ya puso esa palabra, ya todo ya no. Procura con diligencia. ¿Con qué? Con diligencia. Presentarte a Dios aprobado. O sea, así como los papás que somos exigentes porque solo duermen, comen, juegan, no piensan en el recibo de la luz, de nada, no piensan en nada. Solo tienen que estudiar, comer y dormir. Entonces, de que sea aprobado, Dios dice: procura presentarte delante de mí aprobado. O sea, lo mínimo de 90 para arriba. Amén. Pero como yo soy perfecto, de 100 para arriba. Como obrero
que no tiene de qué avergonzarse. Oiga bien, que usa bien la palabra de verdad. Donde no hay diligencia, hay iniquidad. Donde no hay aprobación de Dios, hay reprobación. Donde no hay diligencia y donde no hay aprobación, hay de qué avergonzarse. Y donde hay de qué avergonzarse es porque hemos usado la palabra a nuestra conveniencia. Ahora entienden cuando él llegó y dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Me está entendiendo? Porque el pero y todas las excusas nacieron en la caída. ¿Para qué? Para quitarme de encima el pecado que cometí y ponerle la falla a otro para que se me excuse a mí. Y la única forma es estando aprobado para Dios. Una vez escuché a alguien que dijo: a Dios no se le agrada. Discúlpeme, a Dios hay que agradar. Sí, Señor. Porque así lo dice Romanos 12. Preséntate delante, te ruego por las misericordias de Dios que te presentes delante de Dios, alabado sea Dios, como un sacrificio vivo, santo y, no lo escucho, vivo, santo y con una mente renovada, que quiere decir con un entendimiento transformado, que quiere decir un entendimiento aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, con un entendimiento diligente, que sabe cómo presentarse delante del Señor. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana, alabado sea Dios, y recuerda: eres y sos la casa y la morada del Espíritu de Cristo. No dejes que la iniquidad te saque de donde Dios te ha puesto para que seas bendecido. Saludos. Póngase sobre sus